En tiempos muy antiguos, cuando la tierra estaba llena de campamentos, rebaños y senderos de polvo bajo el sol ardiente, vivía un hombre llamado Abraham. No era un joven, sino un anciano de cabellos blancos y mirada profunda. Un hombre que había aprendido a escuchar la voz de Dios y a caminar obedeciendo lo que Él mandaba. Abraham habitaba en tiendas hechas de tela, mudando sus pasos de un lugar a otro según lo pedían las estaciones, siempre junto a su familia y a sus animales. En su corazón, Abraham guardaba un tesoro más valioso que todo el oro y la plata, su hijo Isaac. Durante muchos años, él y su esposa Sara habían esperado con paciencia la promesa de Dios. El Señor les había dicho que de Abraham nacería una gran nación, una descendencia tan numerosa como las estrellas que brillan en el cielo de la noche. Pero el tiempo había pasado, y cuando ya parecían no tener esperanza, ocurrió lo imposible. Sara, siendo anciana, dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac no era solo un niño, era la prueba viviente de que Dios cumple lo que promete. Cada risa del pequeño, cada paso que daba en la hierba, cada palabra que aprendía, era un recordatorio de que el Señor es fiel. Para Abraham, Isaac era la alegría de sus días y la herencia que aseguraba el futuro de su pueblo. Pero un día, cuando la luz del amanecer apenas iluminaba el horizonte y el campamento estaba en silencio, Dios habló a Abraham. Fue un llamado solemne, una voz clara que atravesó el aire y llegó hasta lo más profundo de su corazón. Y lo que Dios pidió fue una prueba de fe como ninguna otra. Debía tomar a Isaac, su hijo amado, y ofrecerlo en sacrificio sobre una montaña que él mismo le mostraría. El corazón de Abraham se estremeció. Era un mandato que parecía incomprensible. ¿Cómo podía Dios, que había dado la promesa, pedir algo así? ¿Cómo podía entregarle al Señor aquello que era más preciado para él, su hijo único? Y, sin embargo, Abraham no dudó en obedecer. No porque entendiera todo, sino porque conocía a Dios y sabía que Él nunca miente. La fe en el Señor era más grande que el temor de su corazón. Con decisión, Abraham se levantó muy temprano. Mientras el campamento todavía dormía, preparó todo para el viaje. Mandó a ensillar un asno, tomó leña para el sacrificio y llamó a 2 de sus siervos de confianza para que lo acompañaran. Luego, con un gesto lleno de ternura, despertó a Isaac y lo tomó consigo. Así comenzó la caminata hacia lo desconocido. El sol nacía lentamente, tiñendo el cielo de colores dorados y anaranjados. El aire fresco de la mañana llenaba los pulmones, y los primeros pasos resonaban en el silencio del desierto. Isaac caminaba al lado de su padre, ajeno a la magnitud de lo que estaba por suceder. Para él, era un viaje más junto a Abraham, una nueva aventura en la que podría aprender, mirar el horizonte y escuchar las historias que su padre solía contarle mientras caminaban juntos. El sendero era largo. Atravesaban colinas pedregosas y valles amplios, donde los arbustos secos se mecían con el viento. A lo lejos, los rebaños se movían como pequeñas manchas en la tierra, y las aves sobrevolaban el cielo en busca de alimento. El mundo parecía tranquilo, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Pero en el corazón de Abraham había un peso inmenso. Cada paso era un acto de obediencia, un recordatorio de que la fe no siempre es sencilla, pero siempre es necesaria. Isaac, con la curiosidad propia de los niños, se adelantaba a veces, recogía piedras brillantes del camino o flores silvestres que crecían en las grietas de la tierra seca. Luego corría hacia su padre para mostrárselas. Abraham sonreía débilmente, guardando en lo profundo de su corazón el dolor de la prueba, pero su confianza en Dios no vacilaba. Creía que el mismo Señor que había dado la promesa era poderoso para sostenerla, incluso más allá de lo que su mente podía comprender. El viaje continuó durante varios días. Cuando caía la tarde,
Abraham y los suyos levantaban una pequeña fogata para calentarse y pasaban la noche bajo el cielo estrellado. Allí, mientras Isaac dormía, Abraham alzaba la vista hacia lo alto. Las estrellas brillaban incontables, extendiéndose como un manto infinito sobre la oscuridad. Y él recordaba las palabras que Dios le había dicho años atrás. Así será tu descendencia. Esas palabras eran su sostén, su esperanza y lo que le daba fuerzas para seguir caminando. El primer día pasó, luego el segundo. El camino se volvía más arduo, pero Abraham avanzaba con paso firme. Finalmente, al tercer día, cuando el sol comenzaba a iluminar el horizonte una vez más, Abraham levantó la mirada, y allí, a lo lejos, distinguió la silueta de una montaña solitaria que se alzaba sobre el paisaje. Era el lugar que Dios le había señalado. El corazón de Abraham latió con fuerza. El momento se acercaba. La montaña, alta y majestuosa, parecía esperar en silencio, como testigo de lo que estaba por suceder. Los pasos que quedaban serían los más difíciles de su vida. Y sin embargo, Abraham continuó avanzando. El aire se volvió más pesado, el silencio más profundo y el ambiente más solemne. Cada detalle parecía hablar del propósito de Dios. Isaac caminaba junto a su padre, sin imaginar la grandeza de la historia de fe en la que estaba participando. Los siervos lo seguían con respeto, y el asno cargaba el peso de la leña. Y así, con la mirada fija en aquella montaña, Abraham avanzaba con fe. La prueba apenas comenzaba. Pero el anciano confiaba en que Dios tenía un plan mayor, un plan perfecto que pronto sería revelado. El viaje había empezado, y con él, la historia que mostraría a generaciones enteras lo que significa confiar plenamente en el Señor. El tercer día de viaje había comenzado. El sol se alzaba lentamente, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados, mientras el aire frío de la mañana acariciaba el rostro de Abraham. El anciano miró hacia adelante, y allí, entre la bruma lejana, se levantaba la montaña que Dios le había mostrado. Su silueta destacaba solitaria, imponente, como un recordatorio de que lo sagrado y lo eterno estaban por revelarse en aquel lugar. Abraham se detuvo unos momentos para observarla. El silencio era profundo, y la mirada fija en aquella cumbre le hizo sentir el peso de lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, no dio marcha atrás. Con calma y decisión, reunió a los dos siervos que lo acompañaban y les habló con voz firme pero serena. «Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo subiremos a la montaña para adorar a Dios, y luego volveremos». Los siervos bajaron la cabeza en señal de obediencia. No hicieron preguntas, porque sabían que su señor era un hombre guiado por la voz de Dios. Así que permanecieron al pie de la montaña, esperando en silencio. Abraham, entonces, tomó la leña y la colocó cuidadosamente sobre los hombros de Isaac. El muchacho aceptó aquella carga con naturalidad, sin sospechar nada extraño. El anciano conservó en sus propias manos el fuego y el cuchillo, y juntos emprendieron la subida hacia lo alto. El sendero era angosto, cubierto de piedras y raíces secas. Cada paso resonaba en la montaña, como si los ecos de la tierra misma acompañaran su caminar. Mientras ascendían, el silencio comenzó a inquietar a Isaac. Con la curiosidad de un niño que quiere entender lo que sucede, miró a su padre y preguntó con voz sincera: «Padre, aquí llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Aquellas palabras fueron como una espada en el corazón de Abraham. El anciano sintió cómo la pregunta inocente de su hijo removía lo más profundo de su ser. Sin embargo, no dejó que su voz temblara. Miró a Isaac con ternura y con firmeza de fe respondió: «Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío». La respuesta era corta, pero estaba cargada de confianza. Era la confesión de un corazón que sabía que Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando parece que no hay salida.
Isaac aceptó aquella respuesta con la sencillez de un niño y siguió caminando junto a su padre. Pero para Abraham, cada paso era un acto de obediencia y de entrega. El sol seguía ascendiendo en el cielo y sus rayos iluminaban el rostro del muchacho, que avanzaba sin sospechas. El camino se volvía más empinado. A veces había que detenerse para tomar aire. Otras veces el viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas secas que danzaban en el aire. La naturaleza entera parecía acompañar aquel momento solemne. El murmullo del viento entre las piedras, el sonido de las sandalias contra la tierra y el resplandor del fuego que Abraham llevaba en su mano formaban una sinfonía silenciosa que llenaba el ambiente de expectación. Finalmente, después de un ascenso agotador, llegaron a la cima del monte. Allí el paisaje se abría en todas direcciones, colinas distantes, valles extensos y un cielo azul que parecía observarlo todo. Era un lugar apartado, un sitio sagrado, escogido por Dios para que se revelara un misterio. Abraham comenzó a recoger piedras, las acomodaba una sobre otra, con paciencia y cuidado, hasta levantar un altar como lo había hecho en ocasiones anteriores. Cada piedra era colocada con manos temblorosas, pero firmes. El eco de los golpes contra la roca retumbaba en la montaña, como si el mundo entero aguardara en silencio el desenlace. Isaac observaba en silencio. Conocía bien lo que su padre hacía. Había visto muchas veces levantar altares y preparar sacrificios. Sabía que aquel lugar estaba siendo preparado para algo solemne, aunque aún no entendía del todo lo que ocurría. El altar tomó forma. Abraham acomodó la leña sobre él, de manera ordenada, con la misma precisión que siempre había mostrado en su servicio a Dios. La leña crujía al colocarse, seca y lista para arder. El fuego que llevaba en su mano parecía esperar, como una llama contenida que pronto habría de cumplir su propósito. Isaac miraba, sin hacer más preguntas. Sus ojos jóvenes observaban cada movimiento, cada gesto de su padre. Abraham, en cambio, sentía que cada segundo pesaba más que el anterior. El momento se acercaba. El altar estaba listo, la leña preparada, y el cuchillo descansaba en su mano, brillante bajo la luz del sol. El corazón del anciano se agitaba, pero en su interior repetía la certeza que lo sostenía: Dios proveerá. Esa era su esperanza, su confianza, lo único que le permitía mantenerse firme. El ambiente en la cima era solemne. El viento soplaba fuerte, moviendo las ramas y levantando polvo en espiral. Los pájaros parecían haber callado y el silencio se hacía más profundo, como si toda la creación estuviera expectante. El sacrificio estaba a punto de comenzar y el misterio de Dios estaba a punto de revelarse. El altar ya estaba construido. Piedras firmes, apiladas con cuidado, sosteniendo la leña que crujía bajo el viento de la montaña. La cima estaba en silencio, un silencio solemne, profundo, como si todo el universo hubiera detenido su respiración. El sol iluminaba cada rincón del monte y la sombra de Abraham se proyectaba larga, temblorosa, sobre el altar que él mismo había levantado. Isaac estaba allí, observando todo con ojos jóvenes y atentos. Había visto a su padre adorar a Dios en otras ocasiones. Había aprendido que el sacrificio era una manera de agradecer al Señor por sus bendiciones. Pero esta vez, algo era distinto. Había algo en el ambiente, una tensión invisible que llenaba el aire y que Isaac todavía no comprendía. Abraham respiraba con dificultad. Sus manos, endurecidas por los años, temblaban mientras tomaban a su hijo. Lo miró a los ojos con ternura y con un gesto lleno de solemnidad lo colocó sobre la leña del altar. Isaac no luchó, no gritó. Su confianza en su padre era tan grande que se entregó en silencio, sin entender por qué, pero con el mismo corazón obediente que había aprendido de él. El anciano levantó entonces el cuchillo. Sus brazos se alzaron hacia el cielo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo su ser parecía gritar en silencio. El peso de la prueba lo aplastaba, pero su fe lo sostenía.
estaba dispuesto a obedecer, aunque su corazón se partiera en 1000 pedazos. El tiempo se volvió lento. Cada segundo parecía eterno. El viento se detuvo, los pájaros callaron, y la cima de la montaña quedó envuelta en un silencio sobrenatural. Abraham sabía que estaba en el borde mismo de la obediencia, en el punto donde el amor humano y la fe en Dios se encontraban cara a cara. Y entonces, cuando el cuchillo estaba a punto de descender, una voz poderosa rompió aquel silencio. Una voz que resonó en toda la montaña, clara, firme y llena de compasión. ¡Abraham! ¡Abraham! El anciano se detuvo de inmediato. Su mano quedó suspendida en el aire, sus ojos se abrieron de par en par y su corazón palpitó con fuerza. Reconoció aquella voz. Era la voz del ángel del Señor. «No extiendas tu mano contra el muchacho», dijo la voz desde lo alto. «No le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Abraham dejó caer el cuchillo a un lado. Sus lágrimas rodaron libremente por su rostro. Un suspiro profundo salió de lo más hondo de su ser, como si toda la angustia que había llevado durante aquellos 3 días hubiera sido arrancada de golpe. Miró a Isaac, y sus ojos se llenaron de alivio y gratitud. Fue entonces cuando levantó la vista, y allí, entre los matorrales cercanos, vio un carnero atrapado por los cuernos. El animal luchaba por soltarse, pero no podía. Era la provisión de Dios, el reemplazo perfecto para el sacrificio. Abraham entendió al instante. Se apresuró a soltar a su hijo, lo abrazó con fuerza, y luego tomó al carnero y lo colocó sobre el altar. El fuego fue encendido, y el humo de la ofrenda subió al cielo. El sacrificio fue ofrecido, no con dolor, sino con gratitud. Dios había provisto el cordero, y en aquel momento, Abraham comprendió que el Señor nunca pide algo sin tener un plan más grande detrás. La cima de la montaña se llenó de un aroma solemne. El fuego crepitaba, y el humo ascendía lentamente hacia el cielo azul. Isaac, de pie junto a su padre, observaba todo en silencio. Su vida había sido librada, y ese día entendió que la obediencia y la fe en Dios son más grandes que cualquier temor. Abraham, con voz conmovida, dio un nombre a aquel lugar: Jehová proveerá. Y ese nombre quedó grabado en la memoria de todos, como un testimonio eterno de que Dios siempre cumple, de que Él nunca abandona a los que confían en su palabra. El altar, que había sido preparado para una prueba dolorosa, se transformó en un altar de victoria. La montaña, que parecía un escenario de sacrificio, se convirtió en un monumento de esperanza. Y el corazón de Abraham, que había estado cargado de angustia, se llenó de paz al ver que su Dios era fiel. El sol comenzó a descender, pintando de naranja y dorado el horizonte. Abraham tomó de la mano a Isaac y juntos bajaron de la montaña. Los pasos que antes habían sido pesados y llenos de dolor, ahora eran ligeros, firmes y esperanzados. El muchacho, que había cargado la leña sin saber lo que ocurría, caminaba ahora con el recuerdo de la provisión de Dios en su corazón. Ese día, padre e hijo descendieron de la montaña, sabiendo que habían sido testigos de algo sagrado. Habían visto la fidelidad del Señor con sus propios ojos, y esa experiencia quedaría grabada para siempre en la historia de la fe. La montaña había sido testigo de un momento único. El humo del sacrificio aún se elevaba en el aire, como una columna que parecía conectar la tierra con el cielo. Abraham e Isaac permanecían allí, en silencio, con el corazón lleno de emociones difíciles de describir: alivio, gratitud, asombro y sobre todo fe. De pronto, la voz del ángel del Señor volvió a resonar con poder, clara como un trueno pero llena de ternura, envolviendo todo el monte. «Por mí mismo he jurado», dice el Señor, «que porque has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré,
Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Tus hijos poseerán las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste mi voz. Cada palabra descendía como lluvia fresca sobre el corazón cansado de Abraham. Era la confirmación de la promesa que Dios le había dado años atrás, pero ahora con un peso aún mayor. Su fe había sido probada, y su obediencia se había convertido en un testimonio eterno. Isaac escuchaba con atención. Aunque era joven, comprendía que estaba presenciando algo grande, algo que no solo lo marcaría a él, sino a generaciones enteras. Ese día, aprendió que la fe verdadera a veces exige entrega, pero que siempre recibe recompensa de lo alto. Abraham, conmovido hasta lo más profundo de su alma, inclinó su rostro hacia la tierra y adoró al Señor. Su corazón, que había estado tan angustiado, ahora estaba rebosante de gozo. El Dios que había pedido un sacrificio era el mismo que había provisto el carnero. El Dios que lo había probado era el mismo que lo bendecía con una promesa eterna. Cuando el sol comenzó a descender y el cielo se tiñó de tonos dorados y violetas, Abraham tomó la mano de Isaac. Juntos comenzaron a descender por el sendero que los llevaba de regreso a casa. Sus pasos eran firmes, pero esta vez no había silencio angustioso ni pensamientos pesados. Ahora caminaban con la certeza de que Dios estaba con ellos, guiándolos en cada paso. Mientras bajaban, Isaac miró varias veces hacia atrás, hacia la cima donde había ocurrido todo. En su mente, el recuerdo del altar, del carnero y de la voz del ángel quedaría grabado para siempre. Años después, al recordar ese día, comprendería aún más el amor y la fidelidad de Dios. Abraham, por su parte, meditaba en el futuro. Sabía que la promesa de Dios no era solo para él, sino también para Isaac y para todos los que vendrían después. Cada estrella en el cielo nocturno le recordaría lo que el Señor había dicho: una descendencia innumerable, un pueblo grande y una bendición que alcanzaría a todas las naciones. El regreso a casa no fue igual que la ida. Al partir, Abraham había cargado con un peso insoportable en su corazón, sin saber cómo terminaría aquella prueba. Pero ahora volvía con paz, con esperanza y con la certeza de que Dios siempre provee. Cuando llegaron a donde los criados los esperaban, estos se sorprendieron al verlos descender juntos. Habían visto a Abraham subir con fuego y cuchillo, y a Isaac con la leña. Pero ahora regresaban unidos, con un brillo en sus ojos que hablaba de algo sagrado. Sin dar muchos detalles, Abraham y su hijo continuaron el viaje de regreso a Beerseba, y allí vivieron durante muchos años, siempre recordando aquel día en el monte Moria. El sacrificio que nunca se llevó a cabo se convirtió en una enseñanza eterna. Abraham había aprendido que la fe no consiste en entenderlo todo, sino en confiar plenamente en Dios, aun cuando no se ven las respuestas. Isaac había aprendido que la obediencia y la confianza en el Señor siempre conducen a la vida, y ambos habían comprobado que Jehová es fiel y que siempre provee. Ese lugar quedó marcado con un nombre: Jehová proveerá. Y a lo largo de los siglos, esa frase se repitió como una verdad indestructible. Porque no se trataba solo de un carnero atrapado en un arbusto, sino de un mensaje mucho más grande: que Dios tiene un plan de salvación para toda la humanidad. Querido oyente, la historia del sacrificio de Isaac no es solo un relato antiguo, sino una lección viva de fe y esperanza. Abraham confió en Dios incluso en el momento más difícil, y descubrió que el Señor nunca abandona a quienes lo obedecen. Esta historia nos enseña que, aunque las pruebas de la vida sean duras, Dios siempre tiene una salida. Él siempre provee lo que necesitamos en el momento exacto. Así como Abraham levantó sus ojos y vio el carnero, nosotros también podemos levantar la mirada y confiar en que el Señor tiene el control de todo.
Cuando pases por momentos de miedo, de duda o de tristeza, recuerda que Dios está contigo. Así como acompañó a Abraham en el monte Moriah, Él también camina a tu lado. Y su promesa es clara: nunca te dejará ni te abandonará. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a este canal para seguir disfrutando de más relatos épicos de la Biblia narrados de manera especial. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios siempre provee.